Hola queridos amigos, espero se encuentren muy bien, sean cordialmente bienvenidos a Plenitud del Misterio y a este nuevo episodio de la serie Semillas de Mostaza. En esta ocasión vamos a tratar un tema bellísimo, realmente hermoso, que se relaciona con la vida eterna a la que todos estamos llamados. Se trata de la gracia y la naturaleza. La Iglesia desde siempre nos ha enseñado que hemos sido creados para participar de la vida divina. ¿De qué forma? Viviendo en la gracia de Dios y dejando que sea Él quien perfeccione nuestra naturaleza, quien la purifique y la eleve. Por eso vamos a ver qué son cada una, qué son la gracia y la naturaleza. Es un tema fundamental porque nos permite comprender cuál es nuestra situación ante Dios, cuál puede ser o no ser nuestra relación con Él. ¿Qué son cada una entonces y sobre todo cuál es la relación entre ambas? ¿Cómo se vinculan una con la otra? Los orígenes de la discusión en torno a ambos términos se remontan a los inicios mismos de la Iglesia Católica. Ya en San Agustín, por ejemplo, podemos ver uno de los primeros esfuerzos por comprender la gracia y la naturaleza de una forma más sistemática. Pero sería Santo Tomás de Aquino quien establecería de forma definitiva qué son ambas y sobre todo cuál es su relación. Por ello vamos a aclarar primero qué es la naturaleza. Vamos a comenzar con lo que es la naturaleza. Esta proviene del término latín natura, que alude a otro término conocido como nasci o nacer. Es decir, la naturaleza es el conjunto de rasgos distintivos que constituyen a un ser al nacer. Al venir a este mundo, ¿cuáles son los rasgos que nos distinguen? Según la teología católica, la naturaleza puede aludir a dos realidades, a la naturaleza en general y a la naturaleza individual. En el primer caso, la naturaleza constituiría el universo material tal y como lo conocemos y estudiamos a través de las distintas disciplinas científicas, por ejemplo, la física, la biología y otras. Posee sus propias leyes, varias de ellas identificadas por la física. Por ejemplo, pensemos en la ley de la gravedad o en las leyes de la termodinámica. El detalle es que dicho universo tiene a Dios como su fuente y como su fin último. Ahí está el pequeño gran detalle. En el segundo caso, la naturaleza desde un punto de vista filosófico se refiere a nuestros orígenes como seres humanos, a lo que somos como seres individuales también al momento de nacer, de venir a este mundo. Pero también se refiere a todo aquello que nos hace precisamente únicos entre todos los demás, como también aquello que tenemos en común con los demás. Es decir, se refiere a la naturaleza humana que nos distingue de otros seres vivos. ¿Ok? Aquí vamos ya teniendo más presente lo que es la naturaleza, pero podemos ir más allá de una perspectiva teológica la cual entiende la naturaleza como proveniente de Dios mismo y orientada hacia Él en última instancia. Para la teología católica, la naturaleza humana y por ende todo aquello que constituye a la humanidad es imagen de Dios. Recordemos lo que nos dice el libro del Génesis en su capítulo 1, versículo 27. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Los seres humanos llevamos dentro de nosotros el potencial para participar de la vida divina del Dios uno y trino, quien nos ha creado en el amor y en la misericordia. Si bien los seres humanos poseemos diferencias individuales que nos hacen únicos, compartimos una misma naturaleza y por ello, y en esencia, la humanidad es una. Estamos unidos en Adán y Eva, los primeros seres humanos, pero sobre todo estamos unidos en Cristo, Él quien tras la caída de Adán y Eva se encarnó como uno de nosotros para salvarnos con su sacrificio en la cruz y así abrirnos las puertas de la vida eterna. Cristo nos devolvió, por decirlo así, la posibilidad de volver a esa santidad original que Adán y Eva perdieron tras desobedecer a Dios. Sin embargo, para que dicha redención tenga efecto en nosotros, necesitamos cooperar con la gracia de Dios. Y es aquí donde vamos entrando en el otro término, la gracia. Como bien sabemos, tras el pecado original que significó la caída de Adán y Eva y su expulsión del paraíso, nuestra naturaleza está, por decirlo así, herida, corrompida. El Génesis nos revela que cuando fuimos creados, originalmente disfrutábamos de una serie de dones llamados preternaturales. Se trataba de dones como la inmortalidad, el dominio total sobre las pasiones, así como la ausencia de toda forma de sufrimiento, tanto físico como psicológico y espiritual. Pero tras la caída todos estos dones se perdieron y nuestra naturaleza sufre la corrupción del pecado. Nos vimos sujetos a la muerte, al sufrimiento, como sobre todo al mal.
De ahí que a lo largo de la historia de la salvación Dios fuese manifestándose paulatinamente hasta revelarse de manera plena en nuestro Señor Jesucristo. Es con Cristo con quien se abren las puertas de la gracia. ¿Y qué es entonces la gracia? ¿Qué significa este término tan importante? De manera simple, es todo don de Dios que nos eleva a la realidad sobrenatural, más allá de nuestra naturaleza humana. La gracia es un don sobrenatural cuyo fin es nuestra salvación, es nuestra santificación. En este sentido, existen dos tipos de gracia, la gracia actual y la gracia santificante. Bien, distinguiendo estos dos términos vamos a comprender mucho de la vida espiritual. La gracia actual es un impulso sobrenatural que Dios da al alma en ciertos momentos particulares para que pueda ir santificándose y obrando conforme a su voluntad y pensamiento, palabra y acción. Es como el combustible que impulsa un cohete para irse elevando cada vez más al cielo, pero que una vez alcanzado su fin se extingue y no permanece en el cohete. Por eso se le llama gracia actual, porque es transitoria y no permanece en el alma de forma permanente. Muy bien. La gracia santificante, por su parte, es todo don sobrenatural de Dios que sí permanece en el alma y es la que la santifica y que en realidad constituye la vida sobrenatural del alma. La gracia santificante es la que nos mantiene unidos a Dios participando de su vida íntima en el amor por medio de Cristo. Esta gracia, que a su vez es la que nos justifica ante Dios, a diferencia de la perspectiva protestante, sí puede perderse por el pecado mortal. Por esto es fundamental que nos mantengamos constantemente en lo que la teología denomina como estado de gracia. Se trata de buscar una vida conforme a la voluntad de Dios, participando primeramente del santo sacrificio de la misa, que es el culmen de nuestra vida espiritual, pero también manteniendo una intensa vida de oración, frecuentando los sacramentos, sobre todo, repito, la Santa Misa, la Eucaristía, pero también la penitencia, la confesión, como también practicando toda clase de mortificaciones y muy importante las obras de misericordia para con nuestro prójimo. Sin gracia santificante, queridos amigos, no hay vida eterna. Así de simple. No hay vida eterna posible. Porque si la gracia santificante permanece en nuestras almas cuando morimos, podremos vivir sobrenaturalmente en el cielo. Pero si no habita en nosotros, lo que en otras palabras significa que nuestras almas están espiritualmente muertas por el pecado mortal, no será posible, por supuesto, la vida eterna. Tendremos entonces que vivir separados eternamente de Dios en el estado y lugar conocido como el infierno. Teniendo esto más claro, podemos entonces reflexionar sobre la relación entre gracia y naturaleza. Ahora bien, ¿cómo se complementan? Decía que Santo Tomás de Aquino fue quien sistematizó y estableció de forma más clara cuál es la relación entre ambas. Gracia y naturaleza se refieren a la relación entre la realidad sobrenatural y divina y la realidad terrena e inmanente. Es la relación entre dos realidades. Conocida la frase de Santo Tomás de Aquino: Gratia non tollit naturam, sed perficit, que en español significa la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. La gracia no puede destruir la naturaleza, solo puede perfeccionarla. Es decir, todo don de Dios, toda gracia no anula quiénes somos, no niega nuestra personalidad, ni nuestra historia personal, ni todo aquello que nos hace ser quienes somos. Más bien, cuando aceptamos por la fe la verdad salvadora de nuestro Señor Jesucristo y a través de su Santa Iglesia Católica nos santificamos, nos abrimos a la gracia de Dios. Así se integra todo lo que somos y nos santificamos. Nos eleva a una realidad superior que se transparenta cada vez más en su presencia, en su moción, en su movimiento, en nosotros. Entre más nos entregamos al Señor, entre más nos dejamos amar por Él y santificar por su gracia, más irá perfeccionándonos, transfigurándonos, y así se irá revelando nuestro verdadero ser. Así que bueno, espero que esta semilla de mostaza les haya sido de gran enriquecimiento y les haya clarificado un poco más cuál es nuestra relación con Dios y sobre todo, ojalá les inspire a profundizar en su vida espiritual, a dejarse transformar por la gracia divina. Nos vemos pronto para el próximo episodio. Mientras tanto, les deseo lo mejor y que Dios les bendiga.